Bueno, y vamos a arrancar con lo que decía el ministro Manuel Ramírez Candia, hablando un poco de esta posibilidad. ¿Se puede hacer o no un examen? ¿Se debería tomar o no un examen a los abogados para que puedan acceder a su matrícula? Arrancamos con lo que decía el integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en donde en la prensa, en el día de ayer, aparece que nosotros, en el Poder Judicial, Corte Suprema, tiene una cantidad de funcionarios que tendría título sospechoso. Y es importante analizar eso, verificar, por ejemplo, la fecha en que fueron designados estos funcionarios, porque a partir de la vigencia de la ley que crea el Consejo, etcétera, la cuestión de la evaluación, exige que las universidades, quienes que expiden los títulos, estén acreditadas para que los profesionales, por ejemplo, puedan concursar, etcétera. Entonces es importante tener conocimiento de si hay una actividad, diríamos, investigativa por parte de la Corte con respecto a estos funcionarios. Creo que son 43 o 47 funcionarios. Bueno, y así escuchábamos al doctor Manuel Ramírez Candia. Ahora vamos a escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, acerca de las acciones que ya tomó la Corte Suprema de Justicia respecto a la sospecha de los títulos que también serían irregulares de más de 40 funcionarios. Lo escuchamos. El Consejo de Superintendencia ayer, con relación a este caso, ha decidido pedir informes al Ministerio de Relaciones de Educación y Cultura referente a las medidas que pudo haber tomado o que está tomando sobre esta universidad puntualmente, y si hay resultados al respecto, solicitamos se nos acerque de manera que nosotros también podamos hacer el seguimiento con relación a nuestros funcionarios y los que están acreditados o tienen matrícula de esa universidad. Decía el presidente de la Corte, y otro que mencionó, y lo vamos a justamente mencionar, nomás valga la redundancia, es el ministro César Garay, que decía que la Corte no puede estar haciendo esta cuestión de papeleo, más dice revisar si el título es o no. Exactamente, que no tiene esa potestad. Así es. Pero queremos consultar este tema porque uno de los que habló también sobre los títulos falsos de lo que puede hacer la Corte es el ministro Víctor Ríos, integrante de la Sala Constitucional, quien ya está con nosotros de manera telemática. Así es que le agradecemos, ministro, por esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy bien, Carlos. Un saludo para vos, para Mabel, para el doctor Riera y a la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, ministro. Bueno, ¿es posible o no, ministro, tomar examen a los profesionales de derecho que van con su título ante la Corte Suprema de Justicia para que la máxima instancia judicial les otorgue la matrícula? En el estado actual de nuestra legislación no es posible, por eso es que la Corte no toma hasta este momento un examen de competencia a los abogados y abogadas antes de concederles la matrícula respectiva. Es por eso que simplemente, salvo algunas situaciones que tienen que ver con la honorabilidad, que sí está reglada en el Código de Organización Judicial, en los demás casos se trata de un mero trámite ante la Corte Suprema de Justicia la obtención de la matrícula respectiva. Por eso no hay que tomar como referencia, no hay que tomar como una razón para justificar o para validar un título de abogado el hecho de que la Corte te haya otorgado una matrícula, porque la Corte no ejerce ningún control sobre la validez del título ni sobre la calidad de formación del abogado o de la abogada hasta este momento. Este es un debate que la Corte viene enfocando desde hace tiempo, inclusive antes de que yo sea ministro, y desde el año pasado retomamos este debate, antes de que surja todo este debate público que estamos observando en este momento. Finalmente hemos consensuado remitir un proyecto de modificación del Código de Organización Judicial al Parlamento Nacional, para que el Parlamento modifique el Código de Organización Judicial y nos habilite a la Corte Suprema de Justicia para tomar un examen de competencia a los abogados y abogadas antes de otorgarles la matrícula respectiva.
Algunos aspectos van a quedar para la reglamentación en todo caso. Por ejemplo, existe una discusión acerca de si el examen de competencia, cuando hablamos de examen de competencia, estamos hablando de estándares mínimos, de conocimientos mínimos, de saberes básicos que debe tener un abogado o una abogada para poder ejercer la profesión, para poder litigar, etcétera, etcétera. Decía que un debate que queda pendiente, que queda postergado, es el relacionado a si el examen se tiene que administrar a todos los egresados o solamente a aquellos egresados de carreras no acreditadas. En mi caso tengo una postura pública asumida al respecto y consiste en la siguiente. El examen de competencia debe administrarse a aquellos que pertenezcan a carreras no acreditadas, porque necesitamos respetar la institucionalidad vigente en el país. Y en ese sentido, la ANEAES está haciendo un trabajo interesante desde hace mucho tiempo. Y en cuanto a las carreras de derecho, solamente un 35% de las carreras están acreditadas. Por lo tanto, queda un 65% de carreras no acreditadas, cuyos egresados, desde mi perspectiva, y creo que es el consenso que se está consolidando en este momento en la Corte, que los egresados de esas carreras no acreditadas sean los que reciban o sean sometidos a ese examen de competencia. Pero previamente necesitamos que el Congreso Nacional y obviamente el Poder Ejecutivo nos habilite vía ley poder administrar este examen. Y para cerrar esta primera parte de mi participación, es importante mencionar que desde la Corte no tenemos ninguna intención de que esto será un mero acto de autoridad. Queremos que sea un acto epistémico, por lo tanto, una vez que tengamos la modificación del Código de Organización Judicial, conversaremos y seguramente haremos algún tipo de convenio, sobre todo con la ANEAES, para poder construir elaborar los indicadores al momento de elaborar los instrumentos de evaluación respectivos. Ministro, teniendo en cuenta la carga laboral que tienen ustedes, también distraer otra vez las labores de los ministros de la Corte en este examen, ¿no es más factible dejar, por ejemplo, que los abogados se encarguen de tomar un examen, porque son los que litigan permanentemente, y tomar ese examen de aptitud a los futuros abogados? Pero no es no hay que elaborar la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, simplemente la Corte tiene suficientes talentos humanos para poder trabajar en la elaboración de un instrumento. En esto obviamente hay que trabajar también con las facultades de Derecho y tenemos que ponernos de acuerdo. Es un debate epistémico, académico que hay que llevar a cabo y lógicamente hay que involucrar a ANEAES, inclusive al CONES. Construyamos. O sea, a ver, vamos a suponer que se trate de una pérdida de tiempo, pero creo que se justifica plenamente para poder consensuar saberes básicos, saberes mínimos, estándares mínimos de conocimiento que deben tener abogados y abogadas de este país. Pero de todas maneras no será una pérdida de tiempo. Por eso es que he hablado ya al principio de la necesidad de trabajar de manera coordinada con ANEAES, que es la agencia rectora del sistema de calidad de la educación superior, que tiene una experiencia y un cúmulo de conocimientos muy importante sobre la elaboración de matrices de calidad, de indicadores. Y yo repito, también la Corte tiene suficientes talentos humanos para poder trabajar en esto. O sea, es decir, no somos los ministros de la Corte los que vamos a ponernos a elaborar un instrumento de evaluación. Van a estar trabajando expertos precisamente en evaluación, vamos a trabajar con entidades académicas y obviamente nuestra tarea va a ser la de coordinar toda esta tarea, todo este trabajo. Ministro, este es un tema que va a traer todavía mucho debate, mucha cola, como se dice, y sobre todo en esa investigación que está haciendo la propia Corte Suprema de Justicia con estos funcionarios que también tienen títulos de dudosa procedencia. Le agradecemos por su participación, pero le queremos prometer, Carlos ministro, Mabel, que... aclaremos, claro, Carlos y Mabel. A ver, aquí lo que hay es, o sea, en realidad se está enfocando mal el asunto. Si alguien tiene un título falso y pertenece a una determinada universidad,
No por eso hay que extender todo un manto de dudas sobre los egresados de esa universidad. Claro, exacto. Todos sabemos y recordamos lo que pasó en la Universidad Católica en cuanto a en lo que tiene que ver con la falsificación de actas de calificación, pero no por eso hemos tirado toda la basura de dudas sobre los egresados de la Católica, que conocemos mucho que son excelentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la Corte y todas las instituciones públicas debemos trabajar en el sentido de garantizar la legalidad, y en el tema de los títulos están las instancias pertinentes, está el Consejo Nacional de Educación Superior, está el Ministerio de Educación, y mientras estas entidades no nos indiquen que todos los egresados de la Facultad de Derecho de una determinada universidad tienen títulos falsos, hay que tener mucho cuidado y avanzar respetando absolutamente los derechos y teniendo el cuidado siempre, teniendo mucho cuidado en no estar estigmatizando, repito, a determinadas instituciones de educación superior. Sabemos que es un problema sistémico, sabemos que hay universidades con mayores problemas que otras, pero no perdamos de vista que este es un problema sistémico de la educación superior y de la educación en general en Paraguay.